El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sometido al Congreso una nueva ley de la industria minera. Esta ley cambia las reglas del juego. Quienes están en la minería dicen que puede llegar a acabar con buena parte de la industria minera de nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa por una videollamada del ingeniero Jaime Gutiérrez Núñez. Él es presidente de la Cámara Minera de México. Es un empresario con una larga trayectoria en la industria minera de nuestro país y precisamente se encuentra en su estado, en su ciudad de Durango, donde tiene precisamente esta actividad productiva. Ingeniero Jaime Gutiérrez Núñez, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada y déjame preguntarte, hay muchos cuestionamientos acerca de esta nueva ley minera. Una de ellas tiene que ver con el tiempo de las concesiones que bajan de 50 años a 15 años con una sola renovación. ¿Qué piensan ustedes, los mineros, de eso? Bueno, primeramente, gracias por la invitación y dar a conocer nuestros puntos de vista como mineros de la iniciativa de ley que tenemos. Cuando se ve claramente que quien realizó o redactó esta iniciativa de ley, pues tiene un desconocimiento muy fuerte de lo que es nuestra industria, la minería. La minería es una actividad de largo plazo. Es una actividad en la cual se tienen que pasar 10, 15, 20 años en exploración para poder iniciar una construcción de una mina. Además, debemos de considerar que de 1000 posibilidades que nosotros tengamos de tener indicios de un yacimiento mineral, uno solo es el que logra realizarse para poder construir una mina. Entonces, como muchos de los puntos que menciona esta iniciativa, pues hacen inviable totalmente nuestra actividad. El presidente, y quiero preguntarte esto, Jaime, el presidente dice que los gobiernos liberales concesionaron el 60% del territorio nacional. ¿Es cierto que el 60% del territorio nacional está concesionado para la minería? No, definitivamente no. Existe una confusión porque nosotros los datos que tenemos, además de nuestros propios agremiados, que representamos más del 95% de la producción, del valor de la producción de la minería en México, estos datos nosotros los tomamos de las mismas autoridades. Las concesiones no representan más del 8.5% del total del territorio nacional. Además, que de este 8.5 solamente están ocupando terrenos en minas que se estén explotando menos del 1.5%. No sé de dónde se sacan 60%. En otras ocasiones, el gobierno hizo asignaciones mineras para las empresas paraestatales que buscaban gas. Posiblemente de ahí viene la confusión. Esas son asignaciones para las propias paraestatales, no concesiones nuevas hacia la minería. Dice el presidente que la minería usa demasiada agua y que por lo tanto ya no va a haber concesiones mineras en los lugares donde no haya agua, pero esto es más del 50-60% del país. De hecho, estaría prohibida la minería en el norte de México, incluyendo a Durango, mi querido Jaime. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que nuevamente existe una falta de información, es uno de los mitos fuertes en la minería, entre otros, que somos unos consumidores, grandes consumidores de agua, nada tan alejado de la realidad. Del 100% de la concesiones de agua, solamente nosotros tenemos menos del 0.35% de concesiones
aguas que utilizamos en minería. Y de esa cantidad, el 60% del agua se recircula. Son circuitos cerrados. Entonces, pues está muy alejado de la realidad el hecho de que nosotros seamos unos grandes consumidores de agua. En otros gobiernos yo recuerdo que pues quienes estaban a cargo de la política minera del país o sabían de minería o conversaban con la industria minera, pues con mineros en particular o con la Cámara de la Industria Minera que en estos momentos tú representas. Lo que me dicen es que ya no hay este diálogo, que ni siquiera se quieren sentar los funcionarios que son finalmente empleados públicos, empleados de los contribuyentes, que no se quieren sentar para no contaminarse. Pero, ¿podría explicar esto, la falta de información que están teniendo sobre la realidad de la industria minera? Nosotros nos hemos acercado con las autoridades correspondientes, tanto con las autoridades federales como con el Congreso, inclusive también con el Senado. En algunos casos, sobre todo en el Congreso, pues parecen comprender lo irreal de esta iniciativa y la entienden, pero no la pueden apoyar. Y no la pueden apoyar porque simplemente irían en contra de una directriz que les han marcado al respecto. Yo creo que en estos momentos en los cuales el país requiere fortalecimiento económico, en el cual nosotros somos el quinto generador de divisas en el país y pues deberíamos de ser alentados como industria, no obstaculizar nuestra actividad. Pero bueno, pues es una realidad. Sí hemos podido hablar con congresistas, con el Senado, con las autoridades federales, pero a la fecha pues no se ha logrado concluir nada. Nosotros queremos que exista un parlamento abierto, que se discuta esta ley, que con hechos podamos decir esto es viable, esto no es viable, y no hacer las cosas apresuradas con un fast track, por ejemplo, en lo cual no te dan ninguna oportunidad de defensa. ¿Cuál es la realidad? No entendemos por qué tanta prisa en sacar esta ley sin siquiera poderla discutir a fondo. ¿Es cierto que la minería no paga impuestos? Ese es otro de los mitos. Es necesario hacer un libro entero para ver todos los mitos que existen. Nosotros tenemos una tabla comparativa de los impuestos que se pagan en diferentes países de Latinoamérica, en Canadá, en Estados Unidos, y somos los que más pagamos impuestos. Arriba del 53% de nuestras utilidades son pagadas de impuestos. Es claro que estas cargas impositivas inhiben la actividad empresarial. Recientemente tuvimos un impuesto a la producción minera, mismo que aunque lo sigamos pagando, no sabemos cómo o dónde quedó ese dinero de los impuestos, porque la intención original era que se beneficiaran las comunidades mineras donde se encuentran las minas. Entonces, pues sí, es otro gran mito de la minería. Jaime, sé que México es un país minero desde la época de la colonia y por supuesto desde antes. También los pueblos prehispánicos utilizaban la minería, pero cuéntame, ¿qué tan importante es la minería el día de hoy? ¿Cuánta gente trabaja en la minería y cómo son los sueldos en la minería? Sí, cómo no. Nosotros tenemos más de 411,000 gentes trabajando en minería y en forma indirecta, sus familias y demás, más de 3 millones de gentes trabajando en minería. Y esto sobre todo con
con sueldos muy competitivos, arriba del 35% de los sueldos, del promedio de sueldos que se pagan en el país. Pero además debemos de considerar algo, las minas están en zonas remotas, en zonas que no existe otra alternativa de trabajo, digo, de trabajo legal. Entonces están afectando tremendamente la oportunidad de trabajo de esas personas habitantes de esas regiones. Yo recuerdo mucho el caso, no me acuerdo si fue en 2019 o en 2020, en que el propio presidente de la República en una gira por Chihuahua defendió una mina, dijo que había el plan de cerrarla, al parecer no era suficientemente rentable, y pidió al dueño de la mina, el ingeniero Carlos Lim, que como una persona con sensibilidad defendiera los trabajos de esa mina. No sé si recuerdas el caso, pero pues no deberíamos estar pidiendo lo mismo para el resto de las minas del país. Sí, sí, sí. Desafortunadamente, como he mencionado, las minas se acaban y si no se exploran, se acaban y no pueden ser sustituidas por alguna otra zona interesante de minería. Cuando una mina se acaba y deja de ser rentable y se solicita que se siga trabajando, bueno, se sigue trabajando a unas sabiendas que va a perder dinero en su operación. Esta operación, tengo entendido, era en Chihuahua, en Ujú. Santa Bárbara, Chihuahua. Sí. Eh, este, Sin embargo, pues si se acaban las minas, deben de existir incentivos para seguir explorando, como ya mencioné anteriormente. Lo que ha señalado es que de cada 1000 terrenos en los que hay indicios de minerales o de metales que se puedan explotar, solamente uno resulta productivo y que una mina se puede llevar 10 años, 15 años en volverse productiva. Por lo tanto, es una industria, me imagino, de un gran uso intensivo de capital. ¿Qué piensas de eso y qué pensarán los inversionistas cuando se les dice que pues solamente podrán explotar la mina 15 años? Bueno, pues ellos lo saben perfectamente que es una actividad de riesgo, es una actividad que aunque tuvieran el tiempo para poder invertir en exploración, etcétera, se puede ir a fondo perdido porque nadie asegura el éxito aún en la exploración de una mina. Recientemente estuve en Canadá visitando una de las reuniones de mineros más grandes del mundo y desafortunadamente muchas de las empresas que se dedican a explorar, a invertir, pues estaban desanimadas totalmente de venir a invertir al Acerca de país. México. Como se nos está acabando el tiempo, una pregunta sobre la cuestión ecológica. Nos dicen que las minas son muy contaminantes. ¿Lo siguen siendo? No, definitivamente no. Ese es otro gran mito porque nosotros estamos regulados con estándares al igual que otros países, hablando en específico Canadá y en Estados Unidos. Entonces, que haya habido ese tipo de problemas hace 100 años, pues los había en todo el mundo. En la actualidad es una de las industrias más reguladas en ese aspecto. Pues Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México, yo quiero agradecerte esta videollamada que nos has hecho el favor de recibir en tu estado de Durango y estaremos al pendiente de esta legislación que me parece que puede ser muy peligrosa para la minería en México. Un fuerte abrazo. Igualmente y gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.